Parece mentira que este hombre se anime a reivindicar tanta desgracia, tanta tragedia como la que vivió el pueblo argentino hasta que él terminó con su labor, a nombre, por supuesto, de las corporaciones, de todo aquello para lo que ha trabajado siempre. A mí lo que me parece increíble es que él no mencione la contracara en términos monetarios de eso, porque el estancamiento de la inflación, o si se quiere la no inflación, en algunos casos deflación de los últimos años de la década de los 90, fue con un tipo de cambio ficticio, fue con un 1 a 1 financiado por la deuda adquirida por con los países, entre otros Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, que permitió sostener una moneda que no valía $1. La única posibilidad que tuvo Argentina de no tener inflación es creyéndonos todos. Bueno, yo era pequeña, pero en aquel entonces iba a la primaria, que se podía comprar, no sé, un huevo Kinder por $1, que valía $1. Y eso era una ficción que terminó generando 166.000 millones de dólares a la finalización de la convertibilidad, que fue en el año 2001, y un número muy similar de fuga. O sea, el sostén del 1 a 1, que fue el sostén de una inflación prácticamente bajísima, prácticamente nula, fue una toma de deuda externa fenomenal que se terminó pagando en la etapa posterior. Entonces a mí me parece que uno no puede pretender volver a un equilibrio cambiario o una caja de conversión como se la plantea si no tiene el sostén financiero para hacerlo. Y ese sostén financiero nos lo dieron durante 10 años de prestado. A lo brillante de lo que dice Julia Estrada, quiero sumar la vieja indignación por el blindaje y el megacanje, que motivaron una deuda que la Argentina estuvo pagando 10 años, por la que hubo que luchar para bajarla frente a los buitres de todo el mundo. Es decir, no se nota tanto el daño que hizo Cavallo, porque el gobierno anterior consiguió en 2005 y 2010 bajar esa deuda, convencer a los prestamistas de que se les iba a pagar mucho menos. Kirchner les dijo, no le van a poder cobrar a los muertos, así que déjennos vivir. Con esta deuda no se va a poder avanzar, no les vamos a poder pagar. Y lo entendieron, 93 de cada 100 de los prestamistas de la Argentina. Esta fue una manera extraordinaria de combatir la deuda y permitir que este gobierno tomara el país poco menos que desendeudado y con una deuda muchísimo más baja de la que se había contraído hasta Cavallo, que además yo siempre lo he sentido responsable de un delito gravísimo. Cuando llegó el corralito, los grandes popes económicos del país fueron avisados de que se venía el corralito. La salida de dinero que se produjo en octubre y noviembre, antes del triste diciembre, es enorme. La sacaron los amigos, los que podían estar avisados, aquellos a los que Cavallo o su gente le decía, ojo, que se viene algo muy malo, saquen la plata. La cantidad de dinero que salió en octubre y noviembre hace que este hombre sea partícipe necesario, por lo menos, de la comisión de un delito del que nunca se ha hablado lo suficiente. Y que es gravísimo, porque a toda la clase media, todos los sectores medios y a los vulnerables, a los que tenían algún ahorrito, los dejaron en la estacada, no les avisaron absolutamente nada. Cayó el corralito de golpe, pero los grandes poderes económicos fueron advertidos de lo que iba a suceder. Por eso cada vez que uno lo ve a Cavallo, tiene una leve tendencia a una cierta indignación. Déjeme agregar una sola cosa, vos hablaste de delito. Cavallo arranca su relato como si su vida como funcionario hubiera comenzado en 1991. En 1982, en ese periodo que él señala, del 75 al 91, etapa de estanflación, él estaba en el Banco Central y fue partícipe de la estatización de la deuda externa de las empresas privadas que se habían endeudado durante la última dictadura cívico-militar. ¿Sabés quién firmó además esa aprobación para la estatización? Melconian. Estaba ahí en el Banco Central. Entonces, esa historia, al finalizar la dictadura, también hay que recordarla porque ahí también estaba Cavallo. Melconian es igual, lo que pasa es que tiene mucho más boliche, mucho más cancha, tiene otra forma transparente de decir las cosas y es bastante más convincente, cae mucho mejor aún a los sectores que han padecido. Melconian tenía su fondito buitre en determinado momento y también litigaba contra el país. Cosas que nos han ocurrido porque ahora algunos personajes de la vida económica que ha padecido la Argentina se van reciclando y parecen un poco mejor. Cavallo está intentando reacomodar su nombre y aquel prestigio perdido en esta aparición de una situación crítica de la economía del país. Mariano Martín, ¿algo para decir sobre este tema? Sí, Víctor Hugo, pensaba en lo que decías vos recién y este reciclaje de personajes de los 80 y de los 90 que porque suenan cancheros a veces vienen con un libreto que es
ni más ni menos que repetir casi como un mantra que lo único que hay que hacer es bajar el gasto público como si esto fuera una suerte de magia. Y pensaba también en las dos omisiones graves que hace, pero deliberadas, que hace Domingo Cavallo en una autoindulgencia absoluta. Una la acaba de marcar claramente Julia, su rol como funcionario de la última dictadura y la facilitación para la estatización de la deuda de los privados, pero también pienso que cuando Cavallo solamente marca el cierre del ciclo alfonsinista con aquella hiperinflación tan dañina para la economía, omite el fin de su propio ciclo como ministro de Economía, que desembocó en la crisis de 2001, en los muertos en las calles de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, y con una destrucción absoluta del tejido productivo. Pero ojo que puede tener razón con lo de la hiperinflación. Ojo que la situación perfectamente puede desbarrancarse. No es que no sabe nada, no es que el hombre no ve absolutamente nada. Es un técnico que conoce muchísimo de todo esto. Si él está hablando de hiperinflación, hay que poner las barbas en remojo. Esto puede ser muy pero muy peligroso porque todos los esfuerzos, entre comillas, que intenta el gobierno para terminar con la inflación han sido nulos. Cada vez estamos peor. Dicen que abril, en la primera semana, Julia, si podés corroborar este dato, ya tiene 1,5 puntos de inflación. 4 viene de marzo. La primera semana de abril, 1,5 puntos. Si se mantiene en ese ritmo, estamos hablando de 5 o 6 puntos de inflación. En consecuencia, cuando se vea que esto no para, hoy Clarín salió a decirle a sus súbditos del gobierno que había que congelar los precios. Anoche Macri dijo que congelar precios, es decir, la política de intervenir en los precios es un desastre. Marcos Peña lo dijo ayer, pero hoy Clarín les está diciendo, muchachos, así no se puede más, esto va a terminar muy mal, por lo tanto hay que congelar los precios. En eso están, porque la ven venir. Esto que dice Cavallo no es de los disparates más graves que tenemos que afrontar. Yo solo agrego que Cavallo no dice que se puede caer en una hiperinflación porque quiera que vuelva a precios cuidados. Lo dice porque quiere dolarizar la economía. La salida es volver a los 90 con un 1 a 1, que es dolarizar la salida ecuatoriana. En el momento en que Argentina decidió devaluar, Ecuador dolarizó y ahora tiene un problemón porque su economía no puede despegar porque no tiene movimientos de tipo de cambio. Así que atención a los pedidos de dolarización porque el Tesoro de Estados Unidos piensa lo mismo que Domingo.